siempre con total confianza nos acercamos conociendo nuestros pecados al Señor, pidiendo su infinita misericordia. Tú, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Kyrie eleison. Tú, que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Christe eleison. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante mí y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano. El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder, y el dominio y la gloria, y a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias del campo y aves del cielo, para que reines sobre todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Te sucederá otro reino menos poderoso, después un tercer reino de bronce que dominará a todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste el hierro mezclado con barro de alfarero representan un reino dividido, aunque conservará algo del vigor del hierro, porque viste el hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y barro son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse uno con otro, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante este reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana, y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que el Dios Todopoderoso ha revelado al rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
siervos del Señor, bendecid al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedras de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Y dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando digáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, este es siempre un temazo, vamos a decir. Al final de los tiempos, siempre al acabar el año litúrgico, pues la Iglesia nos recuerda esto, esta parte de nuestro credo. El otro día celebrábamos a Cristo, Rey del universo, y este Rey que vendrá a juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos, ese reino que no tendrá fin. Y sabiendo pues que este mundo pasa, que aquí, como decían los antiguos, memento mori, recuerda que eres mortal y que aquí no se va a quedar ninguno, vamos a decirlo, en este mundo, que todo pasa, como escuchamos también en la primera lectura, los reinos, incluso los más poderosos, pues también pasan. El reino que permanece es el reino de Cristo, que sin intervención humana, por pura gracia de Dios, todavía muy importante, aparece así en el Catecismo de la Iglesia, al final de los tiempos, no va a ser un triunfo por la fuerza humana de la Iglesia que va a crecer, no, es por pura gracia de Dios. Hemos sido salvados por gracia y por pura gracia de Dios también será la segunda venida. Bueno, pero todo esto no es para dejarnos con el miedo, la zozobra metida en el cuerpo, sino con la esperanza de la victoria definitiva. Y de alguna manera con una sana tensión, una tensión que te rompa, insisto, del miedo o la angustia, no, sino una sana tensión. ¿Por qué? Porque el Señor, ante la pregunta, ¿no?, de cuándo va a ser eso, pues no dice: mira, como tantos maestrillos, incluso a unos, como dice Jesús, en su nombre, pues eso, se atreven a hablar de estas cosas poniendo fechas. Hoy es el final, ya. Y pasa. Pero, ¿qué nos dice el Señor? El Señor dice que hay pues unas ciertas señales, oye, pues de persecución, de revoluciones, de guerras, de hambrunas. Y mira la historia y ¿cuándo no ha habido eso? Rivalidades, tensiones, terremotos, guerras, revoluciones, a lo largo de toda la historia. Lo cual no quiere decir que no estamos más cerca. Sí, cada día estamos más cerca del Señor, ¿no?, de su segunda venida. Pero no podemos vivir porque no sabemos el día y la hora. ¿A qué nos invita esto? Sabiendo que en cada momento histórico estamos en el tiempo. Tu tiempo es el tiempo de su venida. Tu tiempo se cumplen las señales. En tu tiempo, momento actual, también tenemos que estar en esa expectante esperanza de que el Señor viene. No ni tirado a la bartola, ya vendrá, ni en miedo, pánico,
decían también al comienzo, oye, estos quedaban maravillados de la belleza del templo, y el templo fue destruido en los años 70, Tito y demás, en las legiones romanas. Todo pasa, la belleza humana, hoy que te miras al espejo y dices, pero qué maravilla, con tus 20 años, llegas ya no ya a los 70, sino ya estoy ya con los 40, y que si el lumbago de la rodilla, ¿no? El calvo, las canas, bueno, todo pasa. Entonces, sabiendo, ¿no?, que nuestra esperanza no está en las cosas humanas, sino en el Señor, en el reino que no pasa, la victoria, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y esa es nuestra alegría y nuestra esperanza, insisto. Pues viviendo cada día con este anhelo como esposas, ¿no?, en modo especialísimo ustedes, hermanas, pues como esposas todos, esperando al esposo que vuelva, con las lámparas encendidas, con el corazón ardiente, con el amor cada día, ¿qué pasa? Creciendo más y más, no con miedo, sino al contrario, con anhelo y con esperanza de su venida. Que así sea. Llenos pues de confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Papa León, por nuestro obispo Florencio, por todas las necesidades de la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los poderosos, los reyes, los gobernantes de la tierra, para que trabajen respetando la dignidad de todo ser humano, por el bien común, por la justicia, por la paz. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, el alma, la mente, el cuerpo, para que el Señor los libere, los sane, los conforte, para que nosotros seamos buen samaritano para ellos. Roguemos al Señor. Pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, todas las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para la salvación y el bien de todos los santos de la Iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenas ofrecer en honor de tu nombre, y para que seamos por ellos gratos a tu voluntad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría,
y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentren que te buscan. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras estaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora la memoria de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado en la Iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por la
el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Florencio, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la verdad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por saber los hijos amados del Padre, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vuestro espíritu. Daos palabra de la paz. Que vistas en cada mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que vistas en cada mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que vistas en cada mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya me bastará para estar.
Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis